Sí, ha sido importante porque nos ha permitido que los alumnos se interesen en hacer investigación, que es uno de los objetos de esta universidad, de que aprendan a tratar de buscar información. Y en el caso de la división nos ha servido mucho la parte de revistas, ¿no? La revista es una cosa muy importante para la formación de los estudiantes de las 4 carreras. Yo creo que por el enfoque del sistema modular, uno de los elementos más importantes son las fuentes, los bancos de datos, las fuentes de información, las estadísticas, porque nosotros lo que pretendemos es que los estudiantes aprendan a formular un problema, a tratar de entender cómo es un lugar, y no solo son los libros de texto los que nos dan esto, sino muchos son las fuentes de información primarias, ¿no? Que ese yo creo que es una de las cosas más importantes dentro del sistema modular, ¿no? Yo diría para esta división y para las 3, ¿no? Sí, sí, pero con mucho, con mucho. Y creo que siguen siendo importantes y deberíamos hacer nosotros docentes una labor más, todavía más importante por acercar a los estudiantes a estos lugares, ¿no? Porque son lugares en donde, es un lugar, perdón, en donde están esas fuentes de información que le permiten al alumno entender mejor lo que está trabajando, ¿no? A través de eso, de pedirles que busquen material original, de pedirles información sobre el lugar que estamos trabajando, sobre el país, sobre ciertas situaciones. Y yo concretamente, por el tipo de cosas de docencia que hago, es mucho la investigación sobre qué pasa en el mundo del diseño, en las revistas, ¿no? Estar muy informado. Y yo insisto mucho en eso porque en la actualidad uno de los problemas que estamos enfrentando, y yo creo que ustedes van a enfrentar peor que nosotros, es el tema del internet, ¿no? Es mucho más simple para un estudiante meterse y buscar en internet un tema, un arquitecto, un diseñador, y a partir de eso armar todos los trabajos, ¿no? Y yo insisto mucho en el tema de trabajar directamente con libros, con revistas, con documentos, ¿no? Y no solo con el internet, ¿no? Yo primero diría, tiene una gran ventaja, ¿no? Porque hay una cantidad de información, es muy fácil acceder a ella, muy fácil. Yo veo dos problemas. Uno es que los alumnos dan como cierta toda la información que viene en internet y que sí, algunas veces está equivocada. El segundo problema es que el internet a veces no agota un tema, ¿no? Sino das cierta información básica que el alumno se queda, da por buena y con esa cree que es suficiente, cosa que no pasa con el libro y con la revista, que no está todo resuelto, pero le genera a uno dudas, interés por seguir investigando, ¿no? Y el otro problema, el que me parece a mí más grave, es el que el manejo exclusivo del internet está alejando a los alumnos del libro, ¿no? Y yo creo que es otra tarea, pero eso es una tarea más nuestra que de ustedes, de mantener el amor por el libro, por el documento, por el papel incluso, ¿no? Que eso se ha perdido mucho, mucho, mucho. Es decir, por ejemplo, yo en los cursos que doy, yo trabajo arquitectura contemporánea. Entonces es un problema porque trabajando en arquitectura contemporánea es más cómodo el internet, está todo, está todo. Uno busca un arquitecto y tiene su página y hay 20.000 páginas sobre él. Pero cuando empiezo a trabajar, por ejemplo, la arquitectura o las ciudades virreinales, ahí ya hay un problema porque no hay la misma información y sigue siendo mejor y más valiosa la información de los libros. Entonces el problema que estamos teniendo es que un alumno de repente puede decir, es que no hay nada sobre Puebla, entonces uno se desespera porque hay 100 libros escritos sobre eso, ¿no? Pero en internet uno se mete y son cosas como para turista, entonces sí está siendo complicado. Yo creo que la más importante es
la capacidad de un egresado de cualquiera de nuestras carreras en Xochimilco de trabajar en equipo, ¿no? Que eso es muy importante. Y la otra es la capacidad de resolver problemas, ¿no? Nosotros cuando estamos en contacto con los empleadores, siempre es lo que nos dicen, ¿no? A lo mejor no saben mucho de diseño industrial o de arquitectura o de medicina, a lo mejor en otras escuelas saben más. Lo que sí es que a uno les pone un problema encima, enfrente, y lo resuelven, o saben cómo resolverlo, ¿no? Y eso solo Xochimilco lo está haciendo. Yo empezaría por como las cualidades, es la actitud. El sistema modular nos exige a ser muy abiertos, ¿no? No podemos cerrarnos con una concepción. La gente que, sobre todo en los orígenes, venía muy formada, en escuelas tradicionales le costó mucho trabajo enfrentarse con una dinámica en donde pues de repente uno pone en duda casi cualquier cosa y hay que aprender. Dando docencia también uno aprende, ¿no? Y esa es una cualidad, es una actitud, ¿no? Es una actitud también diferente de que el docente no sabe todo, ¿no? En la educación tradicional un docente no podía admitir que no sabía algo. A nosotros es lo más común, tenemos que partir del principio que no sabemos todo y tenemos que ir aprendiendo con la docencia, ¿no? Y luego una capacidad que sí es importante es el conocimiento de una disciplina específica, ¿no? Hubo una época en donde parecía que los profesores del sistema modular teníamos que saber todo de todo y en concreto nada de algo, ¿no? Eso creo que ha sido muy dañino. Yo creo que para un estudiante es mejor tener enfrente un docente o una docente que sabe de algo, pero que sabe mucho de ese algo, porque le transmite una mayor seguridad, un mayor respeto, ¿no? Que alguien que cree saber de todo, ¿no? Sí, se ha ido evolucionando porque muchos de nosotros pues, terminamos de formarnos haciendo este tipo de trabajo. Nos acostumbró a una cosa más horizontal, a un trabajo de más relación entre nosotros. Una cosa que Xochimilco tiene y que no es común es la capacidad de relación que tiene uno con gente de todas las divisiones, ¿no? Me preguntaban ahora si conocía a fulano. Y sí, yo conozco a medio mundo, ¿no? Y con muchos he trabajado, aunque no sean de mi división. Yo he sido consejero colegiado no sé cuántas veces, entonces conozco a medio mundo. Y eso es una cosa que la UAM tiene que es muy difícil hacer en otras. Y eso nos ha ido cambiando, Y la otra cosa que ha cambiado y que es compleja es que tenemos un porcentaje de planta académica muy grande que es temporal, pero que a veces son temporales 3, 4 años, y que no ha habido en la institución un mecanismo para formarlos, ¿no? Cuando yo entré a esta universidad, a mí me daban cursos de introducción al sistema modular y a la docencia, y entonces yo en unos meses ya conocía que era la UAM, porque había tenido un proceso de internalización. Ahora tenemos gente que puede ser temporal 3, 4 años y que no conoce la UAM, no la entiende, no la conoce, ¿no? Y eso sí es un cambio muy importante, que se nota en la docencia y se nota en los alumnos, ¿no? Yo creo que ahí debería ser una interacción más activa, ¿no? Pero yo creo que ahí mucho, si no se da, es por culpa de los docentes y no por culpa de la biblioteca, ¿no? Cuando vi las preguntas estaba yo pensando en eso y yo pensaba que la información de la biblioteca hacia los docentes y alumnos debe ser muy activa. Pero la verdad es que yo cada vez que hay algo nuevo en la biblioteca me llega por el buzón, es decir, sería el colmo, ya si no lo sé o no lo abro ya es problema mío, ¿no? Pero la biblioteca yo siento que está haciendo su chamba, lo que no sé si nosotros estamos haciendo la nuestra para tener una interrelación mayor, ¿no? Si yo podría decir muy poco que está haciéndose mal, es decir, todo lo nuevo que llega a la biblioteca a mí me lo informan, entonces es impresionante, es muy bueno ese sistema, ¿no? Yo a futuro, yo soy optimista, yo creo que va a seguir funcionando
el tema vuelve a ser el mismo, ¿no? El tema de las nuevas tecnologías, etcétera, que el riesgo es que aleje a los profesores y a los estudiantes de las bibliotecas en general, ¿no? No solo es como los está alejando de los libros, por ejemplo, ¿no? Porque eso está generando problemas de que se quieren solucionar muy rápido los problemas. Uno de los impactos que estamos teniendo nosotros en docencia es la falta como de capacidad de poner atención mucho tiempo en algo, ¿no? Nosotros lo vemos en docencia, los alumnos se cansan muy rápido, tenemos que estar haciendo recesos permanentemente, porque el internet es muy rápido. Y además como la información uno la pasa de un momento, la gente está chateando, no hay que poner mucha atención en eso. Y lo vemos en las conferencias, ¿no? Es vergonzoso. En nuestras conferencias, a la mitad de la conferencia los alumnos empiezan a salir, ¿no? Porque no resisten. Entonces esa parte yo creo que va a impactar a la relación con las bibliotecas y la veo complicada, no la veo para nada pesimista, ni creo que se va a morir el libro, yo no creo nada de esas cosas, pero difícil, difícil. Pues muchas gracias. No hay nada.